Cualquier cosa, si no escuchan, avisen los del Zoom, ¿sí? Bueno, bienvenidos, mi nombre es Paula Rodríguez, ya nos presentó Gastón, somos el equipo de botánica que va a estar con ustedes en mi semestre. Y hoy con ustedes voy a estar yo en esta primer clase, luego como ya les mostró Gastón, va a estar Gastón, Ana y profes de agronomía en las últimas dos clases. Y a partir de la semana que viene ya estamos todos nosotros con ustedes en los prácticos, así que ya nos van a conocer. La clase de hoy vamos a... Ah, no pasa esto. Ah, No sé. a mí me estaba pasando. ¿Sí? Pasé Ah, primero, ¿así? pasé primero con la compu y después capaz que queda. Y como... Sí, pero no pasa. Es que hacer clic en la pantalla. ¿Clic en la pantalla? Ahí va. Bueno, muy bien, gracias. El contenido de la clase de hoy, entonces, vamos a hacer una introducción acerca de la botánica y vamos a hablar de la célula vegetal con sus características particulares que la hace célula vegetal y no otras células de organismos que ustedes ya conocen que están en nuestro planeta. La bibliografía, como les dijo Gastón hoy, que se recomienda para estudiar, es la introducción a la botánica de Nabors y anatomía de las plantas con semilla, del ESAU. Yo creo que en todo el curso de botánica son los dos libros que son importantes que ustedes manejen. Está bueno que consulten el material del aula y que van a ganar la clase, pero un apoyo bibliográfico siempre es súper bienvenido porque va a consolidar los conocimientos. Entonces, como es la primera clase, les pregunto, ¿qué es la botánica? Para ustedes, ¿qué piensan que es la botánica? ¿A El nadie se le estudio de ocurre? las plantas. Ahí está, muy bien, ahí está. La ciencia que estudia las plantas. La palabra botánica viene del griego, que es planta o vegetal, y es una ciencia que está compuesta por varias disciplinas. Algunas estudian, por ejemplo, la anatomía, la reproducción, la genética. Ahí yo les describí algunas de las disciplinas que estudian la botánica. Cada una de ellas aporta conocimiento en estas ciencias, se interrelacionan, no son áreas separadas, sino que todas convergen y van aportando conocimiento. En esta diapositiva, que es muy aburrida porque está muy escrita, es nada más que a modo de resumen de algunas de las disciplinas y los temas que abordan. ¿Bien? Y una vez entonces visto qué es la botánica, les digo, ¿qué es una planta? Para ustedes, ¿qué es una planta? Así a grosso modo, ¿no? Excelente. La propiedad así como súper importante de una planta es la fotosíntesis. Buenísimo. ¿Qué otros datos podemos tener de una planta? Podríamos decir que es un organismo verde, ¿no? Ustedes lo asocian con la fotosíntesis, la clorofila B, un organismo verde. ¿Qué otros datos así se les ocurre? El tipo de célula. El tipo de célula. Muy bien. ¿Y qué tipo de célula tienen las plantas? Vegetal. Vegetal, y su contenido de ADN está en un núcleo, no está en un núcleo. ¿Eso se acuerdan ustedes de los dos tipos grandes de células que hay? Sí, está en un núcleo, sí. Es una eucariota. Una eucariota, excelente. Entonces, ahí les muestro esta diapositiva en la cual, vamos a pasar a esta mejor que está más grande, vemos las características. La imagen está representada una planta terrestre, vascular, que da flores, es una angiosperma. La vamos a tomar como modelo. Ahora en la clase vamos a ver que hay otros grupos de plantas. Esta la tomamos como modelo para describir las características de una planta. Como dijo el compañero, es un organismo eucariota, ¿no? Sus células son eucariotas, pluricelular, como nosotros, que están organizados en tejidos, esas células. Súper importante la fotosíntesis, que dijo la compañera. ¿Por qué es importante la fotosíntesis que la realicen las plantas para nuestro planeta y para nosotros? ¿Qué nos aporta ese sistema de fotosíntesis? Bueno, y para ellas, ¿no? Que para algo la hacen.
oxigena la atmósfera, ahí está, entonces permiten la vida de todos los organismos que necesitamos el oxígeno para vivir, que somos aerobios. ¿Qué otras cosas aportan con la fotosíntesis? Ahí está, la síntesis de macromoléculas. Las plantas son productores primarios de la cadena trófica. En general, ellas no se alimentan de un organismo, ¿no? Son autótrofos a partir del dióxido de carbono y de la energía lumínica, son capaces de producir energía química y macromoléculas. Entonces son organismos que se denominan autótrofos. Nosotros somos heterótrofos, debemos consumir materia orgánica, las plantas, y todos los organismos mayoritariamente que están en el planeta consumen las plantas de una u otra manera, ya sea, bueno, como ustedes saben, las hojas, las semillas, o mismo si comemos un trozo de carne, porque esa carne se produjo comiendo pasto, o si tomamos un vaso de leche, también proviene. Es decir, si nos ponemos a ver, son productores primarios que hacen son fundamentales para la existencia de la vida como la conocemos actualmente en el planeta. Entonces, producen oxígeno, valiosas por la producción de moléculas que nos permiten vivir, y fijan dióxido de carbono, ¿sí? Entonces hace que sean vitales actualmente como conocemos la vida en nuestro planeta. Otras características que tienen las plantas es que tienen una pared celular rodeando sus células. Hay otros organismos que tienen pared celular, como son los hongos, procariotas y las algas, pero la composición de estas paredes celulares difieren a las células vegetales, es decir, tienen características propias y específicas que las hacen células vegetales. Esto lo vamos a ver hoy, ya finalizando la clase, pero es una cosa particular de estos organismos, y ahí el libro lo saqué de Nabor, le dice que el polímero principal es la celulosa, es un componente súper importante de las paredes celulares de las plantas, la celulosa, tiene otros componentes que lo vamos a ver ahora después. En el caso de esta figura, como yo les decía hoy, que corresponde a una angiosperma, plantas que producen flores, el embrión queda protegido acá, que esto que se va a originar después, ¿qué se les ocurre? Ahí está el embrión que va a dar lugar a esa estructura. Está la flor con el embrión, un fruto, ahí está. En este caso, como es una angiosperma, tuvo una estrategia evolutiva muy importante que le permitió diversificarse, colonizar nichos ecológicos muy variados en nuestro planeta, y ganar por competencia a las otras plantas. Esa fue una de las estrategias que tienen, ahora después las mencionamos. Y por último, una característica también diferente de las plantas con otros organismos es su forma de reproducción. Tiene una alternancia de generaciones, quiere decir que tiene... Yo no voy a profundizar hoy en esto, porque la idea es que lo vean al final de mi semestre con los profes de agronomía, pero que ya les vayan quedando los conceptos. La clase de hoy es como para que ustedes vayan familiarizándose con los conceptos de botánica. Entonces, la alternancia de generaciones consiste en que una misma planta va a tener una porción gametofítica y una esporofítica, que es una fase haploide y diploide para llevar a cabo su reproducción. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos. A modo de resumen, esta tabla que también proviene del Nabor, es una tabla en la cual vamos a ver diferencias entre las plantas que las hacen organismos del reino Plantae con respecto a bacterias, que son procariotas, algas, que son protistas, hongos, que son del reino Fungi, y los animales. Si ustedes observan la tabla, el tipo de célula, la pared celular, el tipo de nutrición que les hablaba hoy, su reproducción y el crecimiento hace que difieran de todo el resto de organismos. Entonces así la posicionan en una categoría diferente al resto de los organismos. Bueno, ¿qué importancia tienen las plantas? Ya lo dijimos hoy, ¿no? Fundamental por el proceso de la fotosíntesis que hace que sean el fundamento de la vida en nuestro planeta. No son solo los únicos organismos que hacen fotosíntesis. Hay otros organismos como las algas y bacterias, las cianobacterias, que hacen fotosíntesis, pero las plantas contribuyen
al ser muy ubicuas y con una gran cantidad de biomasa, el aporte de oxígeno en nuestra atmósfera es súper importante que las lleven a cabo, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Y para nosotros, ¿por qué son importantes entonces? ¿Qué utilizamos nosotros, además de que nos permiten vivir? ¿De qué nos aprovechamos de la planta? A ver qué se les ocurre, están en Facultad de Química. Algunos hacen farmacéutica. Principios activos, sí, son metabólicamente muy diversas y ricas las plantas. Ahí está, que pueden ser, nos dan principios activos que pueden ser drogas, medicamentos, pero también recreación, alucinógenos, todo eso. Al día de hoy la industria farmacéutica sigue extrayendo drogas vegetales. Eso ustedes los van a ver, los de las carreras de acá, en farmacognosia. Y está bueno que interrelacionen esta materia botánica con farmacognosia, así que ahí van a ver drogas vegetales. La industria farmacéutica sigue extrayendo de las plantas y usándolas, o hace síntesis semiquímica, o produce análogos de plantas, pero al día de hoy siguen siendo muy utilizados. Entonces, bueno, por un lado alimentos, como dijimos hoy, bebidas también fabricamos con las plantas, las usamos para medicina, para otros fines por sus principios activos, y también las podemos utilizar como combustibles para la fabricación de viviendas, ¿no? De muebles, para hacer papel, la pulpa de papel. La pulpa de papel es el polímero que yo les hablaba de las paredes celulares, que son ricas en celulosa. Hacen la extracción de esa celulosa, las pasteras, que tan conocidas son en nuestro país, para formar la pulpa de papel, a partir de todo un proceso químico. Y por último también son muy utilizadas en la industria textil, ya sea el algodón, el cáñamo, así que tienen numerosas aplicaciones para nosotros, las usamos en muchos campos. Vamos a ver entonces, vamos a remontarnos un poquito. Cuando tengan alguna duda o algo me paran, o si quieren decir algún comentario de la clase. Entonces vamos a remontarnos un poco al origen de nuestro planeta para ver cómo aparecieron las plantas en el planeta y su evolución. Está descrito por estudios que nuestro planeta comenzó hace 4.600 millones de años. Era un planeta totalmente diferente a lo que conocemos al día de hoy, ¿no? Era otro paisaje, otra atmósfera, condiciones geológicas, climáticas diferentes. No había oxígeno en la atmósfera. Y los primeros organismos que habitaron por registros fósiles y estudios, los investigadores describen que fueron organismos procariotas, bacterias y arqueas, eran organismos similares a las bacterias del día de hoy, pero con un metabolismo anaerobio, porque no había oxígeno en la atmósfera. Posteriormente, esto sucedió más o menos en 4.300 millones de años. Posteriormente aparecen las primeras bacterias fototróficas, que eran las bacterias púrpuras del azufre y verdes del azufre, pero en tanto seguía siendo la atmósfera carente de oxígeno hasta que aparecieron las cianobacterias. Las cianobacterias que ustedes también seguramente han escuchado de ellas, ¿no? En el verano cuando se nos llenan las playas de los blooms de cianobacterias. Bueno. Alrededor de 2.800 millones de años aparecieron estos microorganismos y fueron los responsables de oxigenar nuestra atmósfera. A partir de ahí, aparecieron las primeras células eucariotas, 2.000 millones de años, y todo este tiempo transcurrió hasta que aparecieron los primeros seres multicelulares, como animales y plantas vasculares. Fíjense que recién hace 500.000 años aparecen las plantas vasculares, posteriormente los mamíferos, y muy reciente, en el tiempo cronológico, los humanos. Es decir, recién aparecimos y ya estamos haciendo destrozos con nuestro planeta. El planeta va a seguir. Es decir, habrá especies que se extingan,
habrá especies que evolucionen y seguiremos, nosotros no sé, pero somos muy poquito tiempo desde que se originó la Tierra que aparecimos nosotros. En este arbolito chiquito que les traigo acá, es para referirlo, para que les muestro que hay 3 grandes grupos de organismos en la Tierra, que se dividen en 3 grandes grupos, que se llaman dominios. Entonces tenemos el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Bacteria y arquea son organismos procariotas, es decir, a grosso modo, que no contienen su información genética contenida en un núcleo, pero tienen otras características, ¿no? Y eucaria, que son las células eucariotas, todos ellos descienden de un ancestro común, que por sus siglas en inglés son LUCA, el último ancestro común, que se originó hace 3.800 millones de años. Bueno, esa es brevemente la evolución de la vida en nuestro planeta. Acá, a modo de resumen, les presento un diagrama del tiempo, desde el origen de la Tierra, 4.500 millones de años, y los hitos más importantes de la aparición de la vida en el planeta, con registros fósiles, que fue lo que les estuve comentando hasta ahora, y un árbol en común que vemos que comparte un ancestro común, tanto dominio bacteria como el dominio arquea. Las arqueas antiguamente se pensaban que eran bacterias, y allá por el 1970, cuando empezaron con el estudio de secuencias de ADN por relaciones filogenéticas, se descubrió que correspondían a otros organismos, por eso se separaron. Y luego surgen entonces los eucarias, que son los protistas, los vegetales, el reino Plantae, reino Fungi y los animales. Pero como estamos en el curso de botánica, entonces voy a hablarles de botánica, porque les podría hablar de otras cosas, pero acá les voy a hablar de otras. Vamos a ver la evolución de las plantas, las plantas terrestres en nuestro planeta. Bueno, en esta diapositiva, les traigo. Esto era periodos, porque el ser humano, ustedes vieron que estamos hablando de millones de años, y a veces cuesta conceptualizar tantos millones de años, a mí por lo menos me cuesta. El ser humano hizo divisiones del tiempo en eones, eras, periodos, para poder entender un poco más y abarcar los periodos, el tiempo geológico, son tiempos geológicos y biológicos que hicieron esas divisiones. Por eso yo acá les traigo las eras, desde el Paleozoico hasta actualmente, y cada era se divide en periodos. Las primeras plantas aparecieron en el Ordovícico, hará 500 millones de años. Surgieron las algas que dieron origen a las algas verdes. Posteriormente, hará 400 millones de años, aparecen los primeros grupos de plantas terrestres, que se llaman las briófitas. Ellas surgen de las algas verdes, se supone, ¿no?, por evidencia científica, que surgen de las algas verdes, y tienen representantes actuales, es decir, surgen hace todo ese periodo de tiempo, y todavía al día de hoy tienen representantes actuales. Son plantas de pequeño porte, no tienen sistema vascular. ¿Saben a lo que me refiero cuando digo sistema vascular? Cuando digo que una planta no tiene sistema vascular o tiene sistema vascular, ¿a qué puedo hacer referencia? Un sistema de transporte de líquido. Exacto. ¿Cómo transporta la planta? Ustedes ya saben, el xilema, el floema, ¿sí? El agua, los minerales, los nutrientes, a todo a lo largo, desde la raíz hasta el ápice y las ramas. Bueno, las briófitas no tienen sistema vascular, ellas son pequeñas, absorben los nutrientes por las partes. Son lo que, ahora les muestro fotografías, pero son los musgos, por ejemplo, entonces son pequeñitas, no tienen órganos verdaderos, es decir, no tienen raíz, tallo y hojas, sino que tienen algunas rizoides para fijar, absorben los nutrientes por todo su cuerpo, y se reproducen por esporas. Y para la fecundación, como tienen células gametos flagelados, necesitan agua.
Ellas evolucionaron del medio acuático al medio terrestre, acá, las briofitas, pero todavía dependen del agua para llevar a cabo su reproducción. Las briofitas quedó como una rama, surgieron de las algas verdes y quedaron como una rama ahí, no dieron origen, se supone, a ninguna planta más. Luego surgen en el devónico y carbonífero lo que se conoce como el grupo de las pteridofitas. Ellas sí son plantas vasculares. Su reproducción también es por esporas, entonces siguen necesitando agua para su fecundación, pero tienen raíz, tallo y hojas, y son los helechos, ¿sí? ¿Vieron ustedes helechos? Licopodios, colas de caballo son otras. Ahora vemos algunas fotografías que van a ayudar más a entender. Seguimos en el tiempo y en el Pérmico y en el Triásico aparece un grupo importante de plantas que son las gimnospermas. Las gimnospermas, su nombre indica que es semilla desnuda. Es decir, que ya la reproducción no es por esporas, sino es por semilla, lo cual fue súper ventajoso porque ya les permitió independizarse del agua, ya pudieron colonizar otras superficies terrestres independientemente del agua, el embrión queda protegido en la semilla, entonces les dio una serie de características que les permitió en ese tiempo evolucionar y ser más competitivas con el otro grupo de plantas. Las gimnospermas que ustedes conocen son las coníferas, pinos, cedros. Después están los ginkgos. Al día de hoy hay un único representante de ginkgo, que es el ginkgo biloba, que entonces vivió anterior a los dinosaurios. Ven que el Jurásico está acá, y acá aparecieron las gimnospermas. El ginkgo biloba, que ahora les muestro alguna foto, se conserva al día de hoy por sus propiedades medicinales. Sus principios activos son tan importantes que la humanidad los fue conservando en el tiempo. Los otros se extinguieron. Están las cícadas también, que son se parecen a palmeras, pero no son palmeras. Y por último, aparecen las plantas con flores o angiospermas bien reciente en el tiempo, pero con tantas características que les permitió colonizar y ser mucho más abundantes que el resto de las plantas. Pero claro, dependiendo del lugar que nos situemos en el tiempo, si por ejemplo nos situamos en el Devónico, veríamos un paisaje como este. Porque las plantas que estaban ahí proliferando eran los helechos, los licopodios, es decir, estaban cerca de zonas de agua dulce, plantas de pequeño porte. Esas eran las que abundaban por las condiciones climáticas y por la evolución que les llegaron a dar a ellas. Luego se siguió evolucionando, y si nos paramos en el Jurásico, ya vemos la presencia de coníferas, de cícadas, algún registro fósil hay de angiospermas, pero un poco. Mayoritariamente era una visión de gimnospermas, un paisaje con esas plantas. Y si nos paramos al día de hoy, ¿qué vemos como mayoritarias? Ustedes se sientan y ven un paisaje, ¿y cuáles son las plantas mayoritarias? Son los pinos, los musgos, las angiospermas, tal igual. Exacto. Entonces en esta gráfica les traigo representadas las especies, los grupos de plantas que hay al día de hoy, y vemos en amarillo, todo esto corresponde a angiospermas. Y el resto del grupo que les hablé, las pteridofitas son estas, las briofitas son estas, las gimnospermas quedaron reducidas, chiquititas, con representantes. El 90% de las especies de los grupos de plantas actuales son angiospermas, con aproximadamente 250.000 especies. Este éxito evolutivo de ellas se debe a varios factores. Van a estar viéndolo profundamente en la clase que les va a dar Ana, que les va a dar la clase de Flor. Entonces ahí van a explicarse por qué este éxito reproductivo, pero fundamentalmente porque
son plantas con flores que atraen polinizadores y permiten entonces una mayor tasa de fecundación y de intercambio genético. Crean relaciones simbióticas con otros organismos, como los polinizadores, ya sean insectos, también con microorganismos, hongos, bacterias. Es decir, han tenido esa capacidad de coevolucionar con otros organismos, adquiriendo ventajas de ellos y dándole ventaja a los otros organismos. Tienen ciclos de vida cortos y crecen rápido. Entonces eso también les ha permitido evolucionar rápidamente. Y no sé si me olvido de alguna característica más de las angiospermas que les ha permitido así evolucionar, pero bueno, la semilla es muy importante, la dispersión, fíjense que el fruto se lo come un animal, se mueve, se desplaza, ahí excreta la semilla y germina, entonces también ha permitido esa colonización, es decir, hay muchos aspectos que hacen que ellas hayan tenido tanto éxito en habitar en tantos ambientes en nuestro planeta y con tantas especies. Y son muy importantes al ser humano porque son las que básicamente usamos para los distintos fines de alimentación, los que ya les estuve diciendo. Bueno, acá les resumo en un árbol un poco lo que les estuve hablando de la evolución de las plantas. Estas son las algas verdes que dan origen a las briófitas. Entonces, vamos a hablar de plantas terrestres o embriófitas se llaman. Las algas verdes dan origen a estas briófitas, que tienen representantes musgos, hepáticas y antocerotes. Ellas se reproducen por esporas y no tienen tejido vascular. En este caso, estos esporangios tienen contenidos esporas. Luego, las algas verdes dan origen a las pteridofitas, como los helechos, las colas de caballo y los licopodios. Estos sí, ya tienen tejido vascular y tienen órganos verdaderos. Se reproducen todavía por esporas. Y una adaptación súper importante que surge en la evolución es la semilla. Las primeras plantas con semillas son las gimnospermas, cícadas, ginkgo, coníferas y nétidas. La semilla desnuda, ustedes vieron que la semilla queda de repente confinada, si se hace una idea, en una piña y les parece que está protegida, pero en verdad no está totalmente cerrada, por eso se dice semilla desnuda. Recientemente aparecen las angiospermas, que son plantas vasculares con flor, fruto y semilla. Y este es un resumen entonces de los grupos actuales que existen en nuestro planeta de plantas terrestres. ¿Alguna pregunta por acá? ¿O aporte? ¿O comentario? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la otra mitad de la clase, que vamos a estar hablando de la célula vegetal. A modo de ejemplo, acá les traje en esta diapositiva una planta vascular, ¿no? Así, un ejemplo, en la cual podemos ver un sistema de órganos que tiene raíz, tallo y hojas, haciendo énfasis en este ejemplo, en la hoja, que es un sistema de tejidos. La principal función de la hoja, en este caso, va a ser la fotosíntesis, entonces va a estar constituido estos tejidos por células, que es la unidad básica, que va a ser rica en cloroplastos para llevar a cabo la fotosíntesis. Esta organización, la unidad básica es la célula, que constituye los tejidos, que dan lugar a los órganos, es lo que a mediados del siglo XIX unos investigadores propusieron como teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? Es que todos los organismos están formados por una o más células, que la célula es la unidad básica, ¿no?, de los organismos, y que todas las células surgen de una célula ya preexistente. ¿Y qué tipos de células conocen entonces ustedes? Animal. Ah, qué bien. Está bien. Procariota,
Eucariota animal y eucariota vegetal. Perfecto. Las procariotas, entonces, que corresponden al dominio bacteria y arquea, son células unicelulares que tienen una región nuclear, no tienen un núcleo verdadero, no tienen organelos, casi todas tienen pared celular, y tenemos las células eucariotas, que tenemos células animales y células vegetales. Ustedes recuerdan de cursos pasados, ¿no? Como introducción a las ciencias biológicas, o en las carreras han tenido, cómo se componen las células eucariotas, ¿sí? ¿La recuerdan? ¿Sí? Bien, entonces, qué bien, porque vamos a hablar acá de las características de las células vegetales. El resto ya suponemos que tenemos incorporado esos conocimientos, como por ejemplo el núcleo que está contenido el ADN que está contenido en un núcleo con doble membrana, retículo endoplásmico con ribosomas, un aparato de Golgi, las mitocondrias, ¿sí? Todo eso ya recuerdan, lisosomas, peroxisomas, citoesqueleto. Las características que las hacen especiales a las células vegetales con respecto a las células animales es la presencia de ciertos componentes, como las vacuolas. Acá en este caso hay una gran vacuola central, ¿no? Los plastidios, en este caso están representados los cloroplastos, pero hay otras formas de plastidios que los vamos a ver ahora. Y la pared celular. Esas tres cosas vamos a estarlas viendo y es con lo que vamos a terminar la clase. Estamos bien en tiempo, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando de las vacuolas. ¿Qué son las vacuolas? Es un organelo delimitado por una membrana que se llama el tonoplasto. En esta fotografía, que es una microscopía electrónica, observamos una célula vegetal. Acá vemos un cloroplasto, acá está el núcleo, y esta es, bueno, y alrededor todo la pared celular, y acá esta es una gran vacuola central, delimitada por su membrana, que es el tonoplasto. ¿Para qué tienen las células vegetales las vacuolas? Bueno, en este caso, que son vacuolas grandes, que las tiene casi todas las células vegetales, cumple distintas funciones. Una función importante es la de crecimiento de la célula. Por la incorporación de iones en la vacuola se permite por presión osmótica el ingreso de agua a esa vacuola, y entonces va creciendo la vacuola empuja el citoplasma hacia las paredes y va permitiendo crecer una célula vegetal un 10 o un 20% de su tamaño cuando está en crecimiento, lo cual contribuye al crecimiento de la planta. Si no estuviera la vacuola y incrementara el contenido de agua, se diluirían los componentes del citoplasma, por lo tanto. Entonces es interesante que la estrategia esa que pueda crecer a partir de el crecimiento de esa vacuola. Después, bueno, mantienen también por esa compresión, mantienen la forma y tamaño de la célula. Es un sitio de almacenaje de metabolitos, lípidos, azúcares, proteínas, enzimas. Y también puede almacenar sustancias tóxicas para la célula vegetal. El vegetal no tiene forma de excretarlas de repente, la célula vegetal entonces las almacena ahí y las detoxifica o las deja ahí almacenadas. Y degrada moléculas también. Existen dos grandes tipos de vacuolas. Por un lado, las vacuolas de reserva, como las vacuolas de proteína, en este caso, que están en las semillas. Una vez que la semilla la utiliza para germinar, estas vacuolas se convierten en vacuolas líticas, que son estas grandes vacuolas que yo les decía que contribuyen al crecimiento de la célula o almacenaje de compuestos, ya sea para almacenar moléculas de reserva o para almacenar compuestos tóxicos para degradarlos, y se llaman vacuolas líticas. Una función interesante que también tienen las vacuolas líticas
es que las plantas no tienen un sistema inmunitario como nosotros conocemos, entonces de alguna manera tienen que combatir los patógenos que las enferman, ¿no? Y una de las formas que tienen es a través de las vacuolas. Hay dos mecanismos diferentes. Está estudiado que para infecciones virales, esta es la vacuola, el tonoplasma, es decir, la membrana que recubre la vacuola, se rompe y libera el contenido vacuolar al citoplasma, y entre ellas libera enzimas hidrolíticas que degradan los virus que están enfermando a la célula, y ahí combaten esa enfermedad vírica. En esta microscopía electrónica lo que vemos acá es la membrana vacuolar que se rompe, acá hay un cloroplasto, y este es el citoplasma, y va a vertir el contenido ahí en el citoplasma. En el caso de una infección vírica, los investigadores determinaron que las vacuolas lo que hacen es fusionar la membrana vacuolar con la membrana de la célula vegetal y la pared, y liberan el contenido al exterior extracelularmente, ¿no?, de la célula, liberando en este caso, por ejemplo, proteínas de defensa para que sean bactericidas. Y en esta micrografía ahí se ven entonces la membrana vacuolar y la membrana plasmática como quedan fusionadas, la pared celular, y pasa todo el contenido para combatir esa infección bacteriana. Entonces también juegan un rol importante en defensa contra infecciones, en el crecimiento celular, que era lo que yo les decía hoy. Cuando la célula está en crecimiento, va aumentando, ahí ven que hay varias vacuolas, y al final se unen y forman la gran vacuola lítica, que es lo que permite aumentar en tamaño a la célula y a la planta. ¿Sí? ¿Preguntas de la vacuola por acá? Las vacuolas, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a ver otras estructuras importantes en las células vegetales, que son los plastidios. Tal vez el plastidio que ustedes más conocen es el cloroplasto, ¿no?, de las plantas, pero hay otros plastidios. Los plastidios son organelos semiautónomos. Semiautónomos refiere a que tienen tienen contenido de ADN y maquinaria para hacer la síntesis de proteínas, si bien también necesitan proteínas que sinteticen a partir de información del núcleo, del genoma nuclear. Ellas también, los plastidios, estas estructuras organelares, pueden sintetizar sus proteínas y cumplen distintas funciones según el plastidio del que se trate. En este esquema, que capaz que nos ayuda a poder ir viendo de qué se trata. No, y otra cosa importante que les voy a decir. Los plastidios no se forman así solos en la célula. Siempre vienen de células anteriores. Entonces, pueden venir de una célula reproductiva, como en el caso de las angiospermas, vienen del óvulo. Todos los plastidios que están en el óvulo van a ser los que van a estar en el embrión. Entonces van a tener el mismo contenido genético, ese plastidio, que el embrión que del óvulo. O pueden surgir de tejidos meristemáticos, que son tejidos con totipotencialidad para dar linajes celulares, pero siempre surgen de una célula anterior, y siempre son la misma información genética, el plastidio de su célula progenitora. Entonces, ¿son tipo heredados? sí. Es como las mitocondrias, si alguna vez ustedes vieron, porque viene de la teoría endosimbiótica, ¿sí? Está súper interesante. Bueno, vamos a los plastidios. Acá tenemos un proplastidio, que es un plastidio pequeño, no pigmentado, que va a dar origen a distintos plastidios. Por ejemplo, si estamos en condiciones de oscuridad, puede dar lugar a este plastidio que se llama etioplasto, que es una forma intermedia del cloroplasto. Tiene lo necesario para convertirse en cloroplasto. Cuando se expone a la luz, se forma el cloroplasto, vuelve a oscuridad y vuelve a etioplasto. Tiene también esa capacidad los plastidios de revertir de una forma a otra.
El cloroplasto en tejidos senescentes, cuando empiezan a morir las células, se convierte en gerontoplasto, el cual es importante para el reciclado de carbono y nitrógeno en el tejido vegetal. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Este es el gerontoplasto? Es cuando está presente ya, las células empiezan a morir en un tejido, el cloroplasto revierte la forma de gerontoplasto, que es una célula que se está degradando. Después hay otro tipo de plastidios que se llaman leucoplastos, son plastidios no pigmentados, pero que la función de ellos es la de reserva, que pueden ser de almidón, que entonces son los amiloplastos. Ahí donde podemos encontrar muchas células con amiloplastos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Una reserva de almidón? Las papas, tal cual. Esas células son súper ricas en almidón porque es la reserva de carbono que tienen. Y son blancas las papas marrones, pero si las exponemos a la luz, ¿vieron que se pueden volver verdes? Bueno, es porque revierten a cloroplasto esos plastidios. Después tenemos otros plastidios como son los cromoplastos, que son ricos en carotenos, en distintos carotenos, xantinas, Entonces la coloración de naranja, rojo, amarillo, está muy presente en frutos, en flores, en raíces, como por ejemplo una raíz que sea muy anaranjada, la cúrcuma, otra, esa es la raíz, ¿no? La zanahoria es rica en caroteno, y también si la dejamos a la luz, se pone verde y es porque esos plastidios se están volviendo fotosintéticos. ¿Vieron? La reversión de plastidios. Otros plastidios de almacenamiento son los elagioplastos, que son reservas de ácidos grasos de cadena larga. Y hay otras formas de, acá yo les resumo, otras formas de almacenamiento que son los proteinoplastos, que reservan proteínas. Entonces, a modo de resumen, tenemos los protoplastidios, que son indiferenciados y van a dar lugar a los leucoplastos, que los leucoplastos son no pigmentados, pero son de reserva, amiloplastos, proteinoplastos y elagioplastos. Los cloroplastos y los cromoplastos. En esta fotografía vemos cloroplastos, que es lo verde, y vemos estas células. No se les ocurre qué es, ¿no? Nada, ya está. Eso, bueno. ¿Alguien? ¿No? Son dos células así. ¿Nunca las vieron? Bueno, lo van a ver con Gastón mañana. Yo me estoy adelantando un poquito. Están los estomas, que son células que permiten el intercambio gaseoso en la epidermis de los vegetales. Y están rodeadas, dijo estomas ella, ¿sí? No. Y están rodeadas de unas células que se llaman oclusivas. En este caso, los cloroplastos no tienen función de fotosíntesis, sino que intervienen en la apertura y el cierre de los estomas. ¿Están rodeados de qué? Estas dos cositas de acá, que parecen como dos medialunas así, son las células oclusivas del estoma, del poro que permite... Entonces los cloroplastos que están ahí, no es que su función principal sea la fotosíntesis, sino que intervienen en la apertura y cierre de ese poro para hacer intercambio gaseoso. Los amiloplastos, que dijimos de reserva de carbono, buenísimo en la papa, también tienen otra función. En las raíces, están en la cubierta de las raíces, y como sedimentan, en comparación con el agua, sedimentan por el contenido de almidón, son como un sensor de gravedad para las raíces. Entonces vieron que las plantas se las han buscado estrategias para poder sobrevivir, irse adaptando y mejorando su vida en nuestro planeta. Bueno, y acá tenemos los cromoplastos que dan la coloración esa anaranjadita. Si ustedes quieren saber más de los plastidios, hay mucha bibliografía. En esta diapositiva que les traigo lo tomé de un artículo de este año científico, que lo pueden buscar en buscadores como por ejemplo el Timbó.
es un fragmento del artículo, tenía mucho más plastidios, hay más plastidios. Yo les traje algunos ejemplos, porque si no se nos iba la clase en esto, pero si tienen interés pueden buscar en la bibliografía. Y a modo de resumen, para ir cerrando con los plastidios, vamos a ver que de un tejido meristemático va a surgir un proplastidio, perdón, que va a dar origen, por ejemplo, si está en soil, al cloroplasto o al etioplasto, en oscuridad. Se somete a luz y da origen al cloroplasto, y ya cuando el tejido está muriendo, se convierte en gerontoplasto. Capaz que voy muy rápido, me dicen cualquier cosa, chiquilines. Igual estoy resumiendo, ¿no? Acá vemos los cromoplastos que estaban, les dije, pueden estar en flores, en frutos. ¿Ven? Estos son como unos tomatitos cherry. Ahí está, ¿no? Los amiloplastos, que podrían ser de reserva, en este caso como están en las raíces, seguramente están sensando la gravedad, esas raíces. Y los proteínoplastos, que son otra forma de reserva, que también muchas veces están en semillas para la germinación. Bueno, vamos a pasar a la pared celular en estos minutos que nos quedan de clase, pero vamos bien, ¿no? ¿Hasta qué hora es? ¿No? ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Está? Ah, está, bueno. Bueno, por último, la pared celular. Les dije que hay organismos que también tienen pared celular, pero los vegetales tienen características propias de pared celular, vamos a ver ahora. Función de la pared celular, bueno, le da forma de protección a las células, resiste las presiones osmóticas, esas que por ejemplo les hablé de la vacuola, que hace esa turgencia y presiona, bueno, las protege. Importante también para la adhesión celular, para formar el tejido multicelular. Es un medio de comunicación entre las células. También puede actuar contra patógenos y sensa y desencadena respuestas de defensa. Y un tipo de pared celular que vamos a ver ahora es el que le da el soporte a esas grandes plantas y árboles que nosotros conocemos, y es gracias también a la pared celular. ¿Cómo está compuesta la pared celular? Bueno, hoy más temprano habíamos visto que estaba compuesta de celulosa. Sí, excelente, es un polímero. ¿Saben lo que es la celulosa? ¿Cómo está compuesta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí. La celulosa, ¿cómo está? Está ahí igual. Bueno, es una cadena de glucosa unidas en enlace beta 1,4, unas grandes cadenas súper ricas en azúcares. Fíjense, son azúcares de 6 carbonos. Es decir, estas cadenas de celulosa se agrupan de tal manera formando unas microfibrillas, que después se van a seguir agrupando formando unas macrofibrillas, y finalmente las fibras de celulosa, que le dan una rigidez a la célula muy importante. En paredes primarias, porque ahora vamos a ver cómo está constituida la pared celular, además de las fibrillas de celulosa, hay otros componentes como hemicelulosas, que son estos gusanitos blancos, vamos a decir, que son cadenas de azúcares de 5 carbonos, silosas, que están ahí adhiriéndose y también permitiendo que interactúen las microfibrillas. Tienen pectina, que actúa a modo de gel y le da hidratación a esa pared celular, y glicoproteínas. Esta sería la estructura de una pared primaria de una célula que está en activo crecimiento. A modo de, así que a mí siempre me gusta pensar, ¿vieron qué rica en azúcares que es esa pared celular, no? Y vieron toda la cantidad de plantas que tenemos en el planeta. La celulosa es el polímero más importante en abundancia en nuestro planeta. Después le sigue la lignina, que les voy a mostrar la estructura. Pero entonces yo muchas veces cuando estoy en casa y me pongo a cocinar, y uno tira la basura, vienen los restos de plantas, y yo digo, lo rico que es en azúcares, cómo se puede aprovechar, ya haciendo compost, o en la industria del papel, por ejemplo, hacen el papel con la celulosa, pero
la hemicelulosa y todos los otros componentes también se pueden aprovechar. Entonces, siempre como que está bueno pensar que son cosas muy ricas, ¿no? Son compuestos orgánicos muy importantes que tenemos en la tierra y habría que aprovecharlos. Bueno, me fui un poco por las ramas. Ahora está, vamos a ver cómo está compuesta la pared de las plantas. Generalmente, todas tienen dos capas. Una capa que se llama laminilla media o lámina media y una pared primaria, y algunas otras células vegetales, según la función que cumplen en la planta, van a generar una pared secundaria. ¿tá? Eso es importante. ¿Cómo está formada la pared celular? Depende de la función de la célula en la planta, en el tejido, ¿no? Que esté componiendo. Entonces, la lámina media, vamos a pararnos un poquito en esta representación, es eso que está en verde. Ahí vemos 4 células, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? La lámina media es esto que está en verde, ¿qué está haciendo? Está uniendo células, ¿no? Está ahí, es rica en sustancias pépticas y lo que hace es la cohesión entre las células. Se sintetiza por todas las células, van formando esa lámina media. Es la primera en formarse, después se forma la pared primaria, que viene a ser esta amarillita, ¿no? Rodeando a cada célula, esa sí la sintetiza cada célula cuando está dividiéndose y creciendo en activo crecimiento, sintetiza esa pared primaria que la composición es la que les mostré recién, ¿no? Con la celulosa, hemicelulosa, pectina, glicoproteína. Y algunas células que necesitan tener una estructura de pared celular rígida, fuerte, que soporte por su función. Ya les voy diciendo la función porque así es más fácil de entender. La conducción de agua, por ejemplo, y los minerales y los nutrientes, tienen que actuar a modo de caño esas células, ¿no? Unirse unas con otras y permitir ese pasaje. Entonces, tienen que ser resistentes para permitir ese pasaje de agua, estar comunicadas entre ellas para permitir el pasaje y además dar el soporte. En general, esas plantas que tienen esos sistemas vasculares tan avanzados son grandes, leñosas, bueno, esas generan en esos tipos de células pared secundaria, ¿sí? Entonces tenemos 3 capas: lámina media, pared primaria y pared secundaria. Vamos a ver un poquito cada una de esas. Entonces, la lámina media es la capa más externa de la pared celular y la primera en formarse. Vendría a ser esta verdecita, ¿no? Acá hay una célula, otra, y es la verde que une células, o acá. Tiene un aspecto amorfo, es delgada, está formada por sustancias pépticas y cuando se desintegra las células se separan porque es la que está cohesionando ahí las células. Después tenemos la pared primaria, que la estructura la describimos hace un ratito. En este caso es la que está representada acá como verdecita. Y la pared secundaria es esto más azul más grueso. Lo verde es la primaria y lo otro es la lámina media. ¿Y dónde está presente la pared primaria? En esas células que están metabólicamente activas, porque además tiene la propiedad de poder desintegrarse, volverse a formar, entonces tiene plasticidad. La pared secundaria ya es una pared que se forma para cumplir funciones importantes en las células de conducción, por ejemplo, o dar soporte a la planta. Una vez que se forma la pared secundaria, que se forma entre, acá vemos en la figura, se va a formar entre la pared primaria y la célula. Esto está al lado de la membrana celular, una pared gruesa. Una vez que se forma la pared secundaria, la célula muere. No va a ser célula viva y va a tener una función que puede ser de dar soporte o dar conducción de la savia. Bueno, entonces la rigidez, desengrosor. Bueno, ahora les voy a hablar cómo está constituida, pero estructuralmente, si ven esta estructura de conito que tenemos acá,
Vamos de afuera para adentro, tenemos la lámina verde en verde, lámina media, perdón, en verde. En amarillito la pared celular primaria, que vieron que ahí las fibras de celulosa no están estructuradas, ordenadas, sino que están más laxas. Y la pared secundaria, que está formada por 3 capas, S1, S2 y S3. Cada capa tiene una disposición de la celulosa, de las fibras de celulosa dispuestas en distintas disposiciones para darle mucha rigidez. Y por último acá entonces la membrana celular. ¿Sí? ¿Se hicieron una idea cómo está ahí constituida la pared celular? Bueno, qué suerte. Bueno, y la pared secundaria, ¿cómo se forma? Esta diapositiva, que está extraída de esta bibliografía, muestra. Todo esto es la celulosa, las microfibrillas y macrofibrillas de celulosas, ¿no? Las cadenas esas de glucosa que se unen entre ellas también. Y se unen también estas celulosas. No hay más sustancias pépticas, ya no hay más, y se reemplaza por lignina. La lignina es un polímero súper abundante también en nuestro planeta, muy importante. No es un polímero de azúcares, sino que tiene muchos grupos aromáticos. Es todo esto que ven acá. Todo esto es la lignina. Vieron que tiene un montón de grupos aromáticos. Le da rigidez a la pared celular, pero además le confiere unas características muy importantes, que es evitar, le da también, la vuelve impermeable, y además evita la degradación por microorganismos. Vieron que las paredes celulares son tan ricas en azúcares que los microorganismos tienden a degradar la celulosa, la hemicelulosa, es decir, es una fuente súper rica para que ellos crezcan. La lignina protege a los vegetales de esa degradación porque es una molécula muy recalcitrante. ¿Sí? Bueno, esa está constituida así la pared secundaria. No sé si les tenía que decir algo más. Bueno. Resumiendo, la pared celular, en esta micrografía electrónica, acá vemos una célula, acá vemos otra célula. Esta es la membrana celular de cada una de ellas. Va a tener esta gruesa pared celular secundaria, fina pared celular primaria, o ya desaparece, colapsa, y la lámina media también se lignifica. Cuando se lignifica surge la pared secundaria. Bueno, y acá hay un esquema otra vez representando entonces todas las capas que puede tener la pared celular. ¿Dudas por acá? ¿No? Muy bien. Entonces, a ver qué viene ahora. Ah, sí, ya me acuerdo que viene ahora, porque si no les spoileo. Según la pared celular que tenga, si es primaria o secundaria, va a cumplir la función la célula en el tejido. Si se necesitan células metabólicamente activas para síntesis de compuestos o para, ¿cómo se dice? Que se transporte, lo que sea, van a tener pared primaria. Ahora, cuando ya se tienen que especializar en células de dar soporte o conducción, van a generar pared secundaria. Y en un mismo corte de un tejido, que ustedes van a ver la semana que viene en el laboratorio, vamos a empezar a ver raíz y tallo, y vamos a ver cortes transversales al microscopio de esos órganos. Y en el mismo tejido vamos a ver células que están lignificadas, con pared lignificada, o células que son nada más que pared primaria, pues según la función que cumplan el tejido. La naturaleza química de esas paredes nos permiten, mediante tinciones diferenciales, poder determinar cuáles tienen pared primaria y cuáles pared secundaria. Entonces, a modo de ejemplo, yo les traje acá, pero no es porque hoy quiero que se metan con esto, sino a modo de ejemplo, porque mañana Gastón los va a meter con esto. Dos tipos celulares que dan sostén a los tejidos. Uno es el tejido del colénquima, las células del colénquima, que es un tejido vivo, que van a dar un soporte. En este caso, en general, las células cuando tienen pared primaria es delgada, salvo en el colénquima, que tiene paredes gruesas, porque tienen que dar soporte. La función que cumplen es esa, de dar soporte. Entonces tienen pared primaria gruesa, pero es primaria, son células metabólicamente activas. Y por otro lado tenemos otro tejido de soporte que es el esclerénquima,
que está formado por fibras y esclereidas, que se lo ven mañana con Gastón, pero en este caso son células muertas con pared secundaria. Entonces, según la composición, nosotros ya podemos ver en un mismo preparado, esto es una esclereida, esto, mira, es el colénquima, porque tiene paredes gruesas y se tiñe diferente. Y acá les traigo una foto que nos indica eso. Este es un corte transversal, es decir, que cortan así, transversalmente, de un tallo, de una planta X, y utilizan una coloración diferencial safranina faz gris. La célula, y dice, la safranina tiñe de rojo los elementos que están lignificados. Entonces ya sabemos, está la safranina, lo que esté rojo tiene lignina, y va a tener pared secundaria. Y el faz green tiñe de verde las paredes celulósicas. Entonces, entonces si están solo verdes, va a ser pared primaria. Ahí ya podemos separar, ¿está? Bueno, porque la semana que viene lo van a ver en práctica, así que eso está así. Entonces acá, por ejemplo, pueden ver células del colénquima que tienen paredes engrosadas, pero son paredes primarias, y estos son fibras del esclerénquima que están todas rojas porque tienen lignina en su composición. Lo mismo en esta otra fotografía, el esclerénquima yo les dije que estaba formada de fibras, que son acá, estas de acá, y esclereidas, que ustedes las van a ver en el laboratorio. Son grandes células así que se tiñen todas porque tienen lignina. Y todas las que quedan azules son otro tipo de células que tienen pared primaria. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahora vimos la célula vegetal con su pared celular y podemos pensar, bueno, tiene su pared celular, muy bien, qué sé yo. Pero vimos que tienen que estar comunicadas entre ellas, ¿no? Súper importante para la señalización, el transporte de macromoléculas, el transporte de agua, minerales y nutrientes en esos vasos conductores. Bueno, todo eso se lleva a cabo mediante 3 tipos de comunicaciones: plasmodemos, puntuaciones y perforaciones. Ahora, para terminar la clase, ya estamos todos cansados, ¿no? Vamos a terminar brevemente, pero yo igual les hice un resumen escrito para que lo tomen como insumo para repasar. Los plasmodesmos. Los plasmodesmos aparecen cuando se está sintetizando la pared celular, entonces aparecen en la pared primaria y consisten en estos conductos. Si se fijan, esto es una célula y esto es otra célula. Y acá hay membrana celular, ¿no? La membrana plasmática. Y esto es un retículo endoplasmático, que es una cisterna del retículo, que se llama desmotúbulo, acá. El pasaje de sustancia se va a dar acá, entre la membrana plasmática y la membrana del desmotúbulo. ¿Sí? No es por el desmotúbulo, sino que es por acá, por esta zona. Eso es el plasmodesmo, ahí también vemos las comunicaciones. Cuando se sintetiza la pared primaria y a veces queda más delgada, se forman varios plasmodesmos en esas zonas, y es lo que se conoce como puntuaciones, campos de poros primarios o puntuaciones, y ven, todos esos son. Entonces son muy importantes para permitir el pasaje de metabolitos, agua, nutrientes, metabolitos, macromoléculas, pero tampoco permite todo el pasaje si no hay una cierta regulación, porque si observamos acá capaz que es mejor. Esto azul es el retículo endoplásmico, el plasmodesmo. Y acá tenemos una pared celular de una célula y otra. Esto que dice calosa son un polímero de azúcares, también de glucosas, enlaces beta 1,3 en beta 1,4. Y cuando, por ejemplo, una célula muere, la otra enseguida quiere tapar ese conducto y genera más calosa, que después, si no, revierte rápidamente, es decir, si vuelve a necesitar que haya pasaje, revierte rápidamente. Se desintegra la calosa y vuelve a pasar. También hay unas proteínas que se llaman proteínas de enlace, como que también regulan lo que va pasando. Y este tipo de transporte se conoce como transporte sin plástico, ven acá, así sería el transporte, porque es como que todas las células están conectadas formando un gran sinsitio.
como que todo el protoplasma se está comunicando, ¿sí? Entonces ese es un tipo de comunicación que tiene las células con pared primaria que permiten su comunicación, señalización. Y ahí les dejo, no lo vamos a repasar, pero es un repaso de la pared primaria con los plasmodesmos. Otro tipo de comunicaciones ya en pared secundaria, tan importantes para la conducción de agua y minerales como dijimos, son las puntuaciones. Las puntuaciones vendría a ser esto, esta es la pared secundaria, la laminilla media, y se interrumpe la pared secundaria y acá permite el pasaje de lo que sea, de agua, lo que sea. Pueden ser simples, que es así, o aeroladas, que quiere decir que tienen un reborde de la pared secundaria, y a veces esto que se llama toro son unas estructuras de lignina que permite controlar el pasaje de agua y de nutrientes. ¿Cuándo se da esto? Bueno, acá vemos que mañana lo ven con Gastón. Este tipo de células así alargaditas, ¿vieron? Que son como unas cositas así alargadas, se llaman traqueidas. Son sistemas de conducción que están presentes en gimnospermas y en angiospermas. Pero sobre todo el sistema de conducción es de las gimnospermas y de los musgos también. Y vieron que todos estos puntitos que tienen acá son las puntuaciones aeroladas que permiten el pasaje del agua y de los nutrientes a través de todo el árbol. ¿Ah? Acá tienen representado un árbol. Otro tipo de comunicación son las perforaciones, que ya acá están presentes en los vasos del xilema que están en las angiospermas. Vieron que yo les dije que hoy las angiospermas se crecían más rápido que las demás plantas, bueno, porque tienen unos sistemas de conducción más grandes y más veloces, entonces la velocidad de crecimiento es mayor. Y en los vasos del xilema, las angiospermas tienen las traqueidas y estos vasos, grandes vasos, y ven toda la apertura, esto es la perforación, y a su vez tienen puntuaciones. Entonces ahí permite el pasaje de los líquidos, de los nutrientes. Y a modo así como la última diapositiva, y ya nos vamos, ya están cansados, decirles que estas paredes secundarias le permiten entonces a las células dar sostén y conducción, ¿sí? Sostén por la rigidez de esa estructura y conducción también porque aguanta las presiones del agua y permite ese pasaje. Terminando la clase, les dejé unos ejercicios ahí, bueno, resumen también de pared secundaria, les dejé unos ejercicios. Para que completen el cuadro haciendo de las plantas terrestres actuales, cuáles tienen sistema vascular, cuáles no, cuáles tienen semilla, cuáles no, eso, ahí, completar el cuadro. Este es un crucigrama que hicieron los compañeros de botánica, Romy con los otros compañeros que están en el aula, y son las actividades didácticas que les decía Gastón hoy, que está re bueno que lo vayan haciendo porque la materia esta tiene como un vocabulario nuevo para ustedes. Entonces, cuesta. Hoy no es tanto, van a ver que ya a partir de mañana empiezan a aparecer palabras, y entonces está bueno que hagan las actividades didácticas porque ayudan a fijar. Esta corresponde a esta unidad, por eso se las dejé ahí. Esta es un esquema de otro trabajo que saqué, de 2021, de otros autores, también es una zona esquema, y es para que ustedes marquen qué plastidios les parece que puede ser cada uno de ellos. Acá es con el tema de la comunicación celular, que marquen con las flechas, y luego les dejé unas preguntas ahí, a ver, para que contesten. Bueno, y nada más por el día de hoy, muchas gracias, y nos estamos viendo mañana.